¿Cómo están, hermanos? El coro no siempre es igual. Claro, no debe ser igual. Debe estar en lo alto, en lo bajo, pero el que cantaba realmente es humilde, tenía algo muy, muy ligero. Y el hombre tenía traje y la directora tenía realmente un saco largo. No es igual el mundo, ¿verdad? Verdaderamente el coro. ¿Cómo es que pudieron producir ese sonido? Todavía no llego a entender. Es bello, bendito, ¿verdad que sí? Estamos agradecidos. Vamos a darle un gran aplauso al coro. Lo hicieron muy bien. Vamos a leer la palabra de la Biblia. La palabra de San Mateo. San Mateo 2:1. San Mateo 2:1 al 23. Si han encontrado, yo voy a leer. Cuando Jesús nació en Belén de Judea en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos diciendo: ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes, los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta: y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó a ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella, y enviándolos a Belén, dijo: id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacedmelo saber para que yo también vaya y la adore. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y he aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron. Y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes: oro, incienso y mirra. Pero, siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo: levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Y él, despertando, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto, y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta, cuando dijo: de Egipto llame a mi hijo. Hasta aquí vamos a leer. ¿Cómo están? La Biblia simplemente parece un libro común, pero cuando leemos una vez, dos veces, tres veces, esto no es un libro escrito por el hombre. Uno puede sentir eso. Sea quien fuera, nadie puede escribir este libro. Otro punto es, esto verdaderamente, una persona que conoce bien al hombre, escrito por el hombre, eso uno puede sentir. El Antiguo Testamento, saliendo de Egipto, fue al monte Sinaí. Dios, a las personas de Moisés, con la gente que estaba con él, le había dado los 10 mandamientos. No tendrás otros dioses, no tendrás ídolos, no hablarás en vano el nombre de Jehová, santificar el día de reposo, honrarás a tus padres, no te harás falso testimonio, no codiciarás. ¿Nos faltó algo? En fin, nos dio 10. Disculpe, parece que mencionando me olvidé. Los 10 mandamientos, si uno lo guarda bien, recibe la bendición, y si no, la maldición. Aquí, ¿qué es lo que el hombre empezó a hacer? Pataleó para poder cumplir eso. Para cumplir los 10 mandamientos iba pataleando. Pero por conclusión, ¿qué conclusión obtenemos? Todos reciben la maldición. ¿Por qué? Porque no hay nadie que perfectamente lo pueda cumplir. Dios a nosotros, ¿qué es lo que nos dice?
Los hombres, simplemente cuando hablamos, ¿por qué no vamos a poder cumplir? Claro que vamos a poder. Así dirán, bueno, a ver, intenten cumplirlo. Históricamente, no hay nadie que perfectamente pueda cumplir los 10 mandamientos. Nadie en este mundo. Pero entonces, desde el Antiguo Testamento, empezó desde el Antiguo Testamento, saliendo de Egipto. Si no hay ni siquiera uno que haya cumplido los 10 mandamientos, significa que nosotros no podemos cumplir los 10 mandamientos, ¿correcto? No podemos cumplir los 10 mandamientos. Hoy en día, mucha gente, ¿qué es lo que dice? Cumpliendo los 10 mandamientos. Esa gente que trata de recibir la bendición, cumpliendo los 10 mandamientos, demasiado en la iglesia hay. ¿Por qué Dios nos dice cumplir los 10 mandamientos? Porque son orgullosos. Señor, si trato de cumplir, voy a cumplir, ¿por qué no voy a poder? A ver, trata de cumplir, a ver, intenta. Con ese sentido nos lo ha dado. Entonces, si todos lo pueden cumplir, no hay razón para que reciban la bendición, la maldición. No tendrás otros dioses aparte de mí. Ah, bueno. No tendrás ídolo. Bueno, no voy a tener ídolo. No mencionarás en vano el nombre de Jehová. Santificar el día de reposo. Sí, tengo que cumplir ya, ¿qué tanto? No matarás, no adulterarás, no tendrás falso testimonio, no codiciarás. Lo voy a hacer y ya, ¿qué tanto? El problema, no hay nadie que lo pueda cumplir perfectamente. Lo que uno debe saber, por eso la Biblia que dice, por eso, mediante la obra de la ley, no hay nadie que pueda ser justificado mediante la ley. Porque mediante la ley es el conocimiento del pecado. Así dice. Pero la gente, ahora, ellos se jactan de que pueden cumplir la ley, de que cumplirán muy bien la ley. Pero la ley, aunque sea uno, si lo desobedece, significa que lo infringió. En este planeta, ni siquiera uno ha podido cumplir bien los mandamientos. Algo más serio que es, Dios, desde un comienzo, no hay nadie que pueda cumplir los 10 mandamientos, pero perfectamente. Ahora, bueno, ya que yo no soy pecador, no hay razón de que vaya al infierno, de que reciba la maldición, pero si ni siquiera uno lo puede cumplir, todos deben ser malditos, deben recibir la maldición, destrucción. Por lo cual Dios, para rescatarnos del pecado, nuestro pecado, para que haya una persona que muera en lugar de nuestro pecado, envió a Jesucristo muriendo crucificado, planificó rescatarnos a nosotros del pecado. Hoy, qué pena, hermanos. En Corea, casi la mayoría de las iglesias dicen que si cumplen los 10 mandamientos recibirán la bendición. Así están enseñando. Hermanos, si el hombre cumplió los 10 mandamientos, ¿hay necesidad de que venga Jesús? Ya que no puede cumplir los 10 mandamientos, ya que cometió pecado, es por eso que ocurrió eso. Hasta ahora, la gente trata de cumplir los 10 mandamientos, pero de antemano, por más que vivan de manera buena, si aunque sea uno desobedece, significa que infringió y se merece la maldición. Hoy nosotros, en San Mateo capítulo 1, en San Mateo capítulo 2, nace el Señor Jesús y hemos leído acerca de eso, ¿verdad que sí? Cuando Jesús nació en Belén de Judea en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. A ver, oigan bien.
Si uno se pone a pensar, aunque sea un poquito, la Biblia, ya que una persona que no tiene un talento especial, cuando uno lee la Biblia, todo ha sido escrito para que cualquier persona lo pueda entender. A ver, escúchenme bien, delante de Dios. Cuando uno cumple la ley, ¿tiene que cumplir todo o solamente tiene que cumplir uno nada más o todo? Todo, ¿verdad? Cuando uno infringe, realmente, por más que cumpla todo, si uno lo infringe, no sirve. Bueno, alce la mano al que no infringió ni siquiera uno y cumplió todo. Alce la mano al que haya cumplido todo. No hay ninguno, ¿verdad? Entonces, es suficiente que cumplamos hasta la mitad, aunque sea uno, no tenemos que infringir. Solamente nos queda la maldición y destrucción. Aquí, en San Mateo 2, cuando Jesús nació en Belén de Judea, en día de rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Es algo que ocurre hace 2000 años. Dios haciendo al hombre, cumpliendo los 10 mandamientos. Si uno cumple, recibe la bendición, y si no, la maldición. Había dicho de esa manera. Pero los israelitas que dijeron, sí, nosotros vamos a cumplir todo. Eso en sí viene a ser un sonido de tontos. La ley, los 10 mandamientos, aunque sea uno se infringe, es como que haya infringido todo, ¿entienden? Si infringe mucho, tiene mucho pecado, y si infringe poco, menos. No, desde un comienzo si infringe, eso es maldición. Deben saber una cosa. Moisés con la tabla de la piedra en el monte Sinaí, él cuando bajó del monte Sinaí, ¿verdad que sí? Cuando vino, ¿qué ocurre en esta tierra? Ahora en el monte Sinaí no hay pasto, no hay nada que comer. Y bueno, todos pensaron que pasó un tiempo y que él murió. Entonces Moisés sí murió. Tanta gente será tan desobediente, pondrá tanto pretexto, irá conforme a su parecer. ¿Y qué tenemos que hacer entonces? Ellos investigaron, estudiaron y vamos a hacer un becerro de oro. Entonces, estableciendo el becerro de oro, bueno, este becerro de oro le sacó de Egipto. Bueno, vamos siguiendo esto. Esto, ¿cómo yo lo voy a interpretar? A ver, ustedes van a entender. Moisés hizo con su dedo, escribió los 10 mandamientos, y con los 10 mandamientos, antes de bajar, ya habían hecho el becerro de oro, ¿verdad? ¿Correcto? Antes de que él baje, ya se rompió, ya se infringió. Hoy en día, mucha gente necia no puede ni cumplir los 10 mandamientos y debería recibir la maldición, aunque no pueda cumplir. Pero hasta ahora hay iglesias que tratan de memorizar los 10 mandamientos. No tendrá otros dioses, no idolatrarás, tú santificarás el día de reposo. De antemano hemos infringido la ley. Y por más que uno trate de cumplir los 10 mandamientos, no se puede. Escúchenme bien. Aquí, en San Mateo 1:2, aparece el nacimiento de Jesucristo. El Señor Jesús, ¿por qué fue enviado por Dios? ¿Sí? Para salvarnos del pecado, ¿verdad que sí? El Señor Jesús vino y nosotros hemos cometido pecado. El que cometió pecado de ahora en adelante, si cumple bien los 10 mandamientos, ¿recibirá la bendición? No. En el Antiguo Testamento dice que si uno trata de cumplir los 10 mandamientos, recibirá la bendición. Si uno cumple todo perfectamente, recibirá la bendición. Pero si infringe aunque sea uno, es maldición. Yo pregunto a ustedes,
¿Ustedes infringieron solo uno? ¿O infringieron solamente dos? Ustedes infringieron casi todo. Los 10 mandamientos han infringido. Ahora en adelante, con que cumplan bien en adelante, ya está todo resuelto. Ustedes manejan el carro y se accidentaron y eso va rodando. Ahora en adelante tengo que manejar bien y con eso ya se resuelve todo. No, morirán. De antemano han infringido los 10 mandamientos. Por más que cumpla bien los 10 mandamientos, el resultado son gente que han infringido los 10 mandamientos. Amén. Por más que cumpla bien. Una persona que infringió los 10 mandamientos ya lo infringió y punto. Por eso, con los 10 mandamientos no puede uno recibir la salvación. ¿Qué dice la Biblia? Mediante las obras de la ley, no hay nadie que pueda ser justificado. Todos, Romanos, todos, vamos a leer, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Dios, a nosotros los hombres, ¿por qué nos dio los 10 mandamientos? La ley, no para que lo cumplamos y recibamos la bendición, sino que los hombres creen que si tratan de cumplir, lo cumplirán muy bien. Por lo cual, a ver, trata de cumplir. ¿Pero pudieron cumplir sí o no? No, no pudieron cumplir. Hoy en día en muchas iglesias enseñan para que uno trate de cumplir los 10 mandamientos. Pero realmente es absurdo. De antemano, cuando uno lo infringe, debe recibir la maldición. Y por más que trate de cumplir bien, es maldición. Por lo cual Dios piensa, entonces ellos infringieron los 10 mandamientos y se merecen la maldición. No, ¿verdad? ¿Ustedes quieren realmente recibir la maldición? ¿Hacen la mano al que quiere recibir la maldición? No. Entonces, ¿cómo debemos hacer? No hay ni siquiera uno que pueda cumplir los 10 mandamientos. Entonces, Dios, en San Mateo 2, había permitido que venga Jesús. Todo eso de haber infringido los 10 mandamientos, la única manera para resolverlo. Todo ese pecado de haber infringido los 10 mandamientos. Jesús es castigado y Él muere y eso viene a ser la solución. Amén. Hoy en día, verdaderamente, gente que no conoce la Biblia. Bueno, la teología en sí es distinto. Uno aprende mediante los libros. No sé conforme al autor cómo habrá sido hecho, qué asignatura aprenden. Pero en la Biblia, mediante las obras de la ley, no hay nadie que pueda ser justificado delante de Él. Algo triste que es hoy en día, cada domingo, ahora hay iglesias que memorizan los 10 mandamientos. No pueden ni cumplir los 10 mandamientos, pero ellos aparentan como que sí pueden cumplirlo. Pero igual tenemos que intentar cumplir. De antemano han infringido la ley y está de hecho que reciba la maldición. No pueden dejar de recibir la maldición. Por lo cual, la razón por la cual ha sido enviado el Señor Jesús, solamente uno. ¿Por qué fue enviado el Señor Jesús? Toda maldición que nos merecemos para que Jesús lo reciba en lugar de nosotros. Jesús ha venido. ¿Correcto? Entonces, nosotros, ¿por qué recibimos la salvación? Porque ahora no es bastante distante a ello, porque los que ya han infringido manejando, uno ya va rondando en el precipicio, pero de nuevo dice, tengo que
ahora manejar bien ahora en adelante. ¿Con eso ya basta? No tiene sentido eso. De antemano el hombre murió. ¿Cómo va a manejar bien ahora en adelante? De antemano el hombre, desde un comienzo, es un hombre que no puede cumplir los mandamientos. Pero Dios al hombre, bueno, tú no cumplas. Ya recibe la salvación desde un comienzo, pero los hombres saben lo que dicen. No, vamos a tratar de cumplir. Señor Duda dirán, a ver, trata de cumplir. Primeramente nos lo ha dado, ¿entienden? Por lo cual nos dio los 10 mandamientos. Y ahora tratando de cumplir, uno no le da eso para que reciba la bendición tratando de cumplir, sino que no podemos cumplir desde un comienzo. Entonces, mediante la gracia de Jesús recibimos la salvación. Yo ahora no es porque trate de cumplir bien, sino que mediante la gracia del Señor Jesús en lugar de nosotros murió en la cruz y recibimos la salvación. Hacia esa dirección tienen que dirigirse. Pero todavía muchas iglesias ahora dicen para cumplir y por no poder cumplir están allí. Dios estará muy enojado. ¿Por qué Dios se aguanta? ¿Por qué Dios se aguanta? Hermanos, realmente, mientras que nosotros vamos viviendo, hay veces que uno es bueno, ¿verdad que sí? Hay veces que uno es bueno, sí. Yo cuando fui al cuartel, como 3 centavos, llevé 3 centavos, sí. En el periodo que nos antecedía, era el periodo de mi hermano. Yo soy el periodo que le sigue. Cuando mi hermano fue al cuartel un mes antes, en el portón de nuestra casa había un gran pasacalle que decía, Pak Pilchu pelea con valentía. En ese entonces, cuando uno va al cuartel, ya era la muerte para esa persona. De antemano uno se tiene que determinar para morir. Cuando uno va al cuartel, los adultos del pueblo le dan dinero. Eso se hizo una costumbre. Cuando yo iba al cuartel, todos me daban dinero a mí. Y estábamos en la iglesia Changpali. Cuando yo iba al cuartel, había muchos que venían a la iglesia sin Biblia, como 10 por ahí. No todos, pero así. Y con el dinero íbamos a comprar la Biblia. Y yo comprando le envié a todos los que no tenían. Me quedaba ahora 10 centavos y me dijeron que yo tenía que tener un sello. Y ahora 3 me devolvieron y 70 ahora con 7 hice el sello. En la división 54 recibí el entrenamiento. El día que iba, hasta las 12 tenía que ir yo. Y tuvimos la reunión de oración. Mediante la reunión de oración, nosotros orábamos. A las 11 tenía que partir, pero no acababa la reunión de oración. Yo tenía que ir al cuartel. Y terminó todo y cuando yo me fijé eran las 12. En ese momento, uno tiene que ser alcalde hasta para tener carro, pero mi misionero, que era extranjero, él no tenía que entrar, pero con el carro entramos hasta dentro del lugar. Esa noche me llamó alguien y yo fui. ¿Tú viniste con carro a la tarde? Él pensaba que yo era un hijo de un millonario. Yo a ti te voy a enviar a la retaguardia. Muchas gracias. Solamente paga $10, me dijo él. Si tú te vas a Gangwon-do, hace frío, no vas a ver hombre alguno, no tengo $10. Largo tiempo me explicaba y bajó el costo a $7. No tengo $7, le dije. Pasó largo tiempo y esto bajó hasta $5. Le dije que no tenía. Bajó hasta $3. ¿Cuánto tienes tú? No tengo $3.
Tengo 30 centavos, le dije. 3 centavos. Él de repente se enojó conmigo. 3 centavos viniendo al cuartel. Realmente yo no quería llevar dinero. Realmente quería vivir con fe. Quería ver cómo Dios me ayudaba. Me daban comida, ropa, alojamiento. Él me vio y me dijo, tú, parece que tienes a alguien en quien apoyarte. Yo sin lugar a duda a ti te voy a enviar a la región de Gangwon-do. Esto es mi misión. Tú. Y así él alzó la voz. Me dijo que me iba a enviar a Gangwon-do. Gracias, le saludé. Terminamos el entrenamiento. En primer lugar, él me nombró a mí. 310 es 310528. Sí, Oksupar, irás a la división de Gangwon-do. Ya que era soldado de comunicación, yo tenía que recibir la formación. Yo no, ahí utilizaban el código Morse. Chu, 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 dororo, chu, 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 chu. Y allí yo llegué a entrar. Pero cuando llegué el primer día, fui el sábado. Al día siguiente, el domingo, había convocado gente que iba a la iglesia. Hacía frío en ese entonces. Nos reunimos en la región del sol. Al día siguiente fui a la sala de formadores. Promoción 3111, venga a la sala de profesores. Y yo fui. ¿Por qué me llaman? Saludo. Soy promoción 311. Fui llamado Oksupar. Y había 2 oficiales de formación y él me dijo, siéntese allí. Soldado Par, ¿a qué se dedicaba? Yo era evangelista de la iglesia. Obviamente era así. Él era un oficial. Al soldado de segunda categoría le debería decir, hey, maldito tú, hijo de... y así. Pero él no me trataba así. Él me ayudó muchísimo a mí. Él vive en Suji. Ayer fui a orar por su esposa porque estaba enferma. Él es anciano de una iglesia pública. El que me dijo a mí, soldado Par, antes de venir al cuartel, yo era una persona que con empeño creía en Dios, pero viniendo aquí, fumaba, tomaba y me corrompí. Pero soldado Par, cuando yo vi cómo usted ayer tenía culto, yo no se imagina cómo quise llorar. Soldado Par, ¿no habría algo en lo que le pueda ayudar? Sí, oficial, quisiera que nos preste una sala. Es que hace mucho frío afuera. Ah, sí. Y la sala 16 sería bueno y me dio la llave. Cuando fuese, use esta sala. En fin, él. Yo terminando ahora. Yo tenía que ir luego a la guerra de Vietnam, después del entrenamiento de 16 semanas. Pero en la sala de profesores, él, para que yo pueda trabajar allí, él me permitió trabajar allí. Nosotros empezamos a orar que uno de los 3 nos quedemos entre los amigos. Todos los días guiábamos el culto, pero teníamos que hacer esta hora de la iglesia. Desde el primero hasta el 4.º puesto, nosotros, entre los 40, 13 personas ya en la sociedad se dedicaban al código Morse y yo de ninguna manera podría obtener el primer puesto. Pero él lo hacía mediante mi ser. Estábamos muy agradecidos. Un día, largo tiempo teniendo culto, se abrió la puerta de atrás y vino el oficial de entrenamiento y yo como que continúa con la religión. Me dijo, yo titubeaba. Y delante,
de un oficial, cuando yo tenía que predicar, como que temblaba y estaba a medias terminando. Y él vino adelante. ¿Yo puedo decir algunas palabras? ¿Quién es él para que yo le impida? Saludo, continúe, le dije. Él me dijo, ¿desde qué momento ustedes han tenido esta reunión? Nunca me informaron. En las alturas de Penma, en la guerra del 25 de junio, cuando uno va en ese combate, todos casi mueren. Y nuestro grupo era bueno, realmente. En la mañana éramos buenos para el combate, los de Coral Norte eran buenos a la noche. Y siempre nosotros ganábamos de día y ellos ganaban de noche. Todos esperaban hasta la madrugada, todos lloraban porque decían que iban a morir, pensaban en la tierra natal. Y luego uno titubeaba. ¿Tú qué haces? Estoy orando. Y este hombre se asustó. Oración. ¿A tú oraste? Sí, ¿por mí? Sí, ahora voy a orar. Y él de nuevo se volteó. ¿Tú qué crees? Dios del mar, o Buda, o Dios, sea lo que fuera. Ora. En la altura de Penma, casi uno muere. El 40-50% muere cuando va al combate. Ese día se pusieron a orar. ¡Adelante! Cuando él dio ahora, todos dicen que con valentía corrieron. Dice que esto es la fuerza de la religión. Vino él ahora como oficial. Aquí en la base de comunicación no había ni capellán, no había ni salón de culto. Él se asustó cuando me vio dirigir el culto. Y yo era un soldado de segunda categoría, él un oficial. Nosotros construimos un salón de culto. En el cuartel hay mucho carro y con el carro traíamos la arena de Mumma y intercambiábamos y nosotros juntábamos el ladrillo y teníamos que cambiar el tejado y luego íbamos a la fábrica para conseguir madera y el oficial estaba feliz. Luego había una lista de elegidos para la guerra de Vietnam. Fui llamado a Vietnam. ¿Tú vas a Vietnam? Sí. Administrador, ¿vas a sacar a él? Y luego me dijo el soldado que se encargó de mí, ¿por qué tú no fuiste? Tú me dijo para que salga la lista. ¿Y qué tienes que ver con él? Tú, de ese momento, él siempre estaba atento a mí porque veía que yo tenía algo que ver. En la vida que vivimos, cuando nosotros vamos al cuartel, yo fui al cuartel y el día que salí del portón, si este Dios está conmigo, por más que vaya al desierto de Sahara, cuanto fuese viviré solo. Cuando vaya al sur, cuanto fuese yo podré vivir. Yo, por la sangre de Jesús, obteniendo el perdón del pecado, después de creer en Jesús. No entendí por qué tengo una mente brillante, sino que la Biblia me hizo entender. Sí. Ahora, nosotros, nuestra iglesia, es muy importante aprender esta fe, por lo cual en la Biblia, Dios, por nosotros, Dios de antemano supo que nosotros cometeríamos el pecado, envió al Señor Jesús, se determinó para enviar al Señor Jesús. Y somos seres que no pueden menos que cometer pecado, y para hacernos entender eso, necesitamos los 10 mandamientos. A ver, intenta hacerlo, intenta cumplir los 10 mandamientos. Yo pensé que podría cumplirlo y no pude. Lo desobedecí, lo infringí. Somos tales hombres. A ver, baja más tu corazón. Sí, aunque sea uno no puede cumplir, no sería problema, pero casi todo lo infringimos. Y de nuevo, tratando de cumplir, recibe la bendición. Realmente uno lo ha menospreciado en gran manera la Biblia. Nosotros que hemos infringido, por más que lo tratemos de hacerlo, no podremos hacerlo. El que infringió los 10 mandamientos, uno necesita la sangre de Jesús, el que ha infringido. El Señor Jesús que moriría en lugar de nosotros, necesitamos su sangre. Ahora, yo infringí solamente poquito. Sería simpático eso. No hay nadie que perfectamente lo pueda cumplir. No hay ni siquiera uno. Pero, señores, hoy en día, qué pena. Hay mucha gente que nos dice que somos secta en Seúl porque decimos que no cumplen los 10 mandamientos.
trata de cumplirlo. No te voy a impedir porque no cumpliste. Ahora todos han sido pecadores porque no han podido cumplirlo. Por eso vino el Señor Jesús. ¿Verdad que sí? Lo que ahora necesitamos, por más que uno cumpla bien ahora, ya de antemano lo infringió, es maldición. No tenemos otra manera cumpliendo los 10 mandamientos. Adelante yo voy a cumplir muy bien, pero todo lo que han infringido no desaparece. En adelante, por más que cumplan bien, ustedes, el castigo de haber infringido solamente le espera el infierno. Amén. Por lo cual, el único que puede sacarnos del infierno, ¿quién es? El que recibirá el castigo en lugar de nosotros. Necesitamos a Jesús. No necesitamos los 10 mandamientos. Deben conocer bien la Biblia. Amén. Hoy en día, realmente la mayoría de las iglesias le dice para que cumplan los 10 mandamientos y nos dice secta porque decimos que no cumplan los 10 mandamientos. No decimos que no cumplan. A ver, cumple. Si lo cumple perfectamente bien, no importa, no hay necesidad de que venga Jesús. Pero tú desobedeces y de nuevo tratas de cumplir, siempre infringes. 1 o 2 veces infringieron. No, no es así. Verdaderamente es así, ¿verdad? Aunque ustedes no mataron. Robar, yo robé bastante. Fui al huerto de la casa de otros a robar, por lo cual entendí de que tenía un gran pecado y obtuve el perdón del pecado. En la Biblia aparece cómo uno obtiene el perdón del pecado. No habría pecador si cumple los 10 mandamientos y no hay necesidad de que Jesús muera en la cruz. Amén. Entonces, a Jesús no venga, quédese, yo voy a subir. Así sería si uno puede cumplir todos los 10 mandamientos, porque no ha podido cumplir todos los 10 mandamientos, ya que tiene mucho pecado. Debe morir realmente un Mesías en lugar de nosotros. Él es Jesús. Amén. Jesús hace 2000 años atrás vino, ¿verdad? ¿Verdad? ¿Correcto? Desde el periodo de Moisés vino y al comienzo nos dio los 10 mandamientos y todos lo han infringido, todos lo han infringido, ¿entienden? Todos lo han infringido, por lo cual, por más que traten de cumplir bien los 10 mandamientos, realmente ya no es útil. Entonces, ¿qué nos dio Dios? Envió al Señor Jesús por nuestro pecado. Jesús que moriría en lugar de nosotros, envió al Señor Jesús. Por lo cual, San Mateo 2, en el periodo de Herodes, ¿verdad que sí? El Señor Jesús, ahora, cuando Jesús nació en Belén de Judea en días de rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. ¿Verdad que trató de matar a Jesús mediante Herodes? Pero Dios hizo para que pueda escapar y fueron hasta Egipto. Por lo cual, cuando Herodes muere, de nuevo viene a Israel. Tenía miedo porque antes en Belén le quería matar y se dirige a Nazaret, Galilea, Nazaret. Pero exactamente la Biblia dice, estaba en Galilea. Un día Jesús de Nazaret, Galilea, viene a Jordán y allí estaba dando bautismo Juan el Bautista. Juan el Bautista estaba bautizando. Hijos de serpiente, ¿cómo podrán escapar de la ira? Dad fruto de arrepentimiento. Arrepentíos, sed bautizado. Estaba así dando el bautismo, pero Jesús estaba delante de Juan y se asusta. Él es hijo de Dios, Jesús. Jesús le dice, voy a ser bautizado. Juan se lo opone, no, yo tengo que ser bautizado por usted. ¿Y por qué usted viene a mí? Jesús que le dice, deja ahora. Vamos a leer todos juntos. Pero Jesús le respondió, deja ahora,
porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús aquí, Jesús le dice, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Allí, ¿verdad que Jesús le bautizó a Juan el Bautista? ¿Quién dice sí? Entre ustedes tienen que responder, pensar para responder. ¿Quién dijo sí? Jesús no es que le bautizó a Juan. Juan es quien le bautizó a Jesús. ¿Entienden? ¿Por qué Juan le bautizó a Jesús? Para saber esto. Tenemos los 66 libros del Antiguo y Nuevo Testamento. No hay nada que deje de tener su compañera. No hay nada que sea ausente. Entonces, mediante la Biblia, si encontramos su pareja. ¡Wow! Resuelven la Biblia increíblemente. Entonces, yo soy un experto para encontrar la pareja en esta Biblia. Entonces, aquí en San Mateo, Jesús de Galilea va a Jordán y ahora quiere ser bautizado y se le opone, deja ahora. Yo tengo que ser bautizado porque Jesús está en un lugar más alto, pero Jesús le dice, deja ahora porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. ¿Por qué aquí dice, deja ahora? ¿Por qué le permite? El Señor Jesús no es que puso la mano en Juan el Bautista. Juan el Bautista pone la mano en Jesús. Esto. En la Biblia dice que todo tiene su pareja. ¿Qué es? ¿Cómo voy a encontrar? Génesis, Éxodo, Levítico. Génesis, Éxodo, Levítico. Yo cuando iba leyendo largo tiempo, en una semana, terminaba de leer todo el Antiguo y Nuevo Testamento. Leía 10 horas. En 7 días uno termina de leer toda esta Biblia. Cuando uno conoce mucho la Biblia, ya toda la parejita sale. No se imaginan lo interesante que es cuando encuentra la pareja del otro. En Levítico 16 vamos a buscar Génesis, Éxodo, Levítico. ¿Han encontrado? En mi Biblia dice 171 es el Antiguo Testamento. El 16, 21. Todos juntos vamos a leer. Y pondrá Aarón sus 2 manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones y todos sus pecados, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío, y lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para esto. Verdaderamente es importante. Aarón, con las 2 manos, había puesto la mano en la cabra. Daba ahora el sacrificio de expiación. Con la cabra va dando el sacrificio. Aarón pone la mano sobre la cabra que está viva. El poner la mano, ¿por qué uno tiene que poner la mano? Cuando uno tiene pecado, uno quiere dar la ofrenda por el perdón del pecado. Ay, cabra, perdóname, tú morirás en lugar de mí. Todo mi pecado lo traslado en la cabeza de la cabra. Eso viene a ser poner la mano. ¿Verdad que está escrito? Y pondrá Aarón sus 2 manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío. ¿Correcto? Entonces, ¿dónde va el pecado? Va a la cabra. Y cuando muere derramando la sangre,
Ahora el pecado es perdonado y esa ofrenda por el pecado viene a ser la sombra de cómo Jesús muere por nuestro pecado. Si Jesús quiere llevar nuestro pecado, Juan el Bautista tiene que poner la mano sobre la cabeza de Jesús, ¿verdad? ¿Entienden? Cuando le pone la mano y cuando le bautiza ese día, al día siguiente, Juan el Bautista viene a Jesús y ¿qué le dice? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Amén. En el Antiguo Testamento, antes de que la cabra muera por nuestro pecado, le pone la mano en la cabeza y el pecado pasa y cuando la oveja muere, obtenemos el perdón del pecado. Eso es correcto. Amén. Entonces Jesús vino como Cordero de Dios, Juan el Bautista. Ahora, Jesús, cuando le dice quiero ser bautizado, yo tengo que ser bautizado. ¿Cómo? ¿Cómo es que yo le voy a bautizar? Usted tiene que bautizarme y se niega. Pero Jesús le dice, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Cuando el pecado pasa y muere, allí se cumple la justicia. Amén. Deben saber exactamente esto. Yo soy un especialista en esto. En el mundo entero, en Estados Unidos, en 50 canales, en 1 hora a la semana ellos transmiten mi prédica. Miles de canales están transmitiendo mi sermón y mucha gente está obteniendo el perdón del pecado. Sí. Ahora, no es que uno tiene que pedir perdón para el perdón, sino que Jesús ya recibió el castigo por la paga de nuestro pecado y por lo cual somos perdonados. Amén. No es que tiene que pedir perdón, no se logra con pedir perdón. La paga del pecado es la muerte y murió en lugar de nosotros. Y cuando le ve al día siguiente Juan a Jesús, que le dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Verdad que sí? ¿Correcto? Entonces, vamos a decir algo muy simple aquí. Juan el Bautista, ¿qué le dice a Jesús? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ¿verdad? ¿Por qué dice que carga? Porque al día siguiente en la cabeza de Jesús le pone la mano y el pecado del mundo pasó al Señor Jesús. Entonces, Jesús tenía el pecado del mundo y después de un tiempo en la cruz, ahora por la paga del pecado muere derramando la sangre. En ese momento todos nuestros pecados fueron lavados. Amén. ¿Verdad que cantamos? Rompiendo toda duda del corazón, con el corazón pacífico, puramente, cuando uno canta. Mediante la sangre de Jesús, el Cordero, hemos sido redimidos. Dice, hemos recibido la redención. No es que en adelante lo vamos a recibir, sino que cuando murió en la cruz, mi pecado, el perdón del pecado lo acabó en la tierra judea, en la cruz, y el pecado fue lavado. Y tenemos que creer en eso. Hoy en día mucha gente pide el perdón de sus pecados, ¿verdad? Qué simpático, de antemano ya lo hizo. En la Biblia está escrito, pero no cree en la Biblia de antemano. Es porque no conoce la Biblia. Por lo cual, en San Mateo 2, el nacimiento de Jesús es así, dice, ¿correcto? Cuando Jesús nació, ¿por qué? Porque nos dio los 10 mandamientos de antemano y ya de antemano lo infringió, por lo cual ahora, por más que uno trate de cumplir, no es que el pecado es perdonado por ese motivo, sino que ya, por más que uno lo trate de cumplir, eso es igual que haya infringido porque ya lo infringió. Y Jesús, para recibir el castigo por ello, envió a Jesús Dios. Anteriormente uno ponía la mano en la cabeza del cordero y obtenía el perdón del pecado. Vamos a buscar solamente un versículo. Hebreos.
Hebreos 9:11, todos juntos. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho mano, es decir, no de esta creación. El 12. No por sangre macho cabrío ni de becerro, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Aquí hay algo muy importante. La Biblia. Si uno quiere entenderlo exactamente, no tiene que hacerlo a media. Cada palabra es muy importante. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho en mano, es decir, no de esta creación. Aquí, lo que dice tabernáculo se refiere al templo. ¿Por qué aquí dice tabernáculo si es templo? Anteriormente, en forma de tienda, en el desierto, en forma de tienda, estaba hecho el templo. Por lo cual dice no hecho de mano, es decir, no de esta creación, en forma de tabernáculo. Escuchen bien. Todo templo de esta tierra fue hecho con la mano del hombre. ¿Verdad que sí? Esto también fue hecho con la mano del hombre, ¿verdad? Lo que no es hecho por la mano del hombre. ¿Saben en dónde existe? En el cielo. Lo distinto del cielo con la tierra, que es esta tierra, tenemos espacio y tiempo, tenemos futuro, pasado, presente, y ustedes envejecen en el espacio del tiempo porque es un espacio con tiempo. Cuando vamos en un lugar eterno, solamente tienen presente, no existe pasado ni futuro. Vivimos aquí, pasa el tiempo, envejecemos, pero allí uno ni envejece. Realmente no existe pasado o futuro, solamente tienen presente. Aquí dice que no hecho de manos. Es decir, aquí en el templo de la tierra fue hecho con la mano del hombre. Lo que no fue hecho con la mano del hombre está en el cielo. Eso no fue hecho mediante la mano del hombre. Ese es el lugar eterno. Todo es eterno. Si ustedes van al cielo, no podrán saber lo que es la muerte. Ay, Dios mío, qué fastidio, ¿cómo vamos a vivir? Entonces irán al infierno, allí no se fastidiarán. Sí, allí es eterno. Por lo cual, esta tierra tiene pasado, presente, futuro, lugar eterno. Realmente no tiene pasado ni futuro, solamente tiene presente. Es eterno. Por lo cual allí, cuando derrama la sangre, nuestro pecado no es que fue perdonado en el pasado o en el futuro, sino que eternamente fue perdonado. Amén. Y para hacer ello, Dios envió a Jesús, su Hijo, en esta tierra. Y recibiendo todo nuestro pecado, ha obtenido la eterna redención. Amén. Pero estando ya presente, Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, es el templo del cielo, allí es eterno, por lo cual allí se ha logrado la eterna redención. El 12. Y no por sangre. Uno va al cielo eterno. Aquí dice, y no por sangre de macho cabrío ni de becerro. Luego dice, sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Aquí dice, ¿habremos de obtener? No, habiendo obtenido eterna redención. No hay necesidad de hacerlo dos veces. Aquí dice eterno. Ha sido eterno. Entonces hemos quedado limpios. Creer en esto es creer en Jesús verdadero. Amén. Disculpe.
No solemos recibir preguntas en la hora del culto, pero ¿hay alguien que quiera preguntar? ¿Todos entendieron? Perfecto. ¿Ustedes lo entienden bien? No lo hemos hecho nosotros. Jesús, siendo el Cordero, en lugar de nosotros, murió derramando la sangre. No es que simplemente en cualquier altar lo echamos, sino que ha sido puesto en el altar eterno y nuestro pecado ha sido perdonado para siempre. Por lo cual en San Mateo 2, la razón por la cual vino Jesús, porque no hemos podido cumplir la ley. Todos hemos ahora cometido pecado y para recibir el castigo, en lugar de nosotros vino a esta tierra. Cuando fuimos crucificados por nuestro pecado, Él murió crucificado por todos nuestros pecados y la sangre derramada en el altar del cielo y somos justos para siempre. Amén. ¿Son pecadores? Hemos cometido pecado antes, ¿verdad? Ahora no somos pecadores. Para siempre el pecado ha sido lavado. Entró una vez para siempre en el lugar santísimo habiendo obtenido eterna redención. Yo predico en el mundo entero acerca de este sermón. Y hace unos días fui a otro país a realizar el campamento, campaña. El cristianismo del mundo entero se concentra en nosotros y se va extendiendo más. Y en muchos canales me va transmitiendo. Cuando fui a India, 100,000 personas se reunieron. ¿Hay un lugar para 100,000 personas? Yo dije, pero no era un lugar cerrado, sino que era realmente un campo. Estaba muy agradecido, era de noche y habían podido la luz, ya estaban la gente, obtuvieron el perdón del pecado, estaban felices. Aunque el pastor Oxopar habla, esto es la palabra de Dios. Yo anuncio la palabra de Dios. En la palabra de Dios dice, y no por sangre macho cabrío ni de becerro, sino por su propia sangre. Aquí dice, entró una vez para siempre. Ahora, una vez para siempre, acabó. No ustedes, yendo a las iglesias, cuando nos dan los 10 mandamientos, nadie realmente, todo el mundo pierde la fuerza, nadie ahora puede jactarse. Cuando uno va delante de la cruz, tiene seguridad, convicción. ¿Por qué? Porque mediante la sangre de la cruz nuestro pecado ha sido perdonado por completo. Ahora ustedes, el Señor Jesús murió crucificado, ya que ha logrado la eterna redención. Nuestro pecado ha sido lavado para siempre y nosotros creemos en eso. Amén. En el año 1962 estaba angustiado por el pecado, terminando la guerra de Corea. En ese momento tenía hambre y fui a comer la manzana, el melón del campo ajeno, pero no quería ir al infierno. Leía y volvía a leer la Biblia. No es que simplemente tenía que leer, tenía que poner la pareja para leer. Emparejaba todo y todo mi pecado había pasado a Jesús. Jesús murió crucificado y todo pecado fue perdonado para siempre, porque fue puesto la sangre en el altar del cielo y fue perdonado para siempre. Ahora no digan perdón por el pecado, no pidan perdón, agradezcan, alaben, glorifiquen al Señor con el corazón y debemos anunciar este evangelio del Señor. ¿Qué es este evangelio? Jesús perdonó nuestro pecado. Hay gente que trata de cumplir los mandamientos, ya de antemano lo infringió, es maldición. ¿Entienden? Ese pecado de tener que ser destruido. Jesús en lugar de nosotros recibió el castigo, por lo cual nuestro pecado ha sido perdonado. Amén. Qué felices estamos, ¿verdad? Estamos muy agradecidos por la gracia del Señor. Este ser inútil, porque lo ha redimido, yo no lo entiendo. Verdaderamente es así. Nosotros, vamos, un himno, ¿verdad? Día feliz, día feliz. ¿Cómo empieza? Empieza diciendo, vamos a cantar la primera estrofa. Cuando aceptamos la palabra del Señor, hemos estado felices, muy felices. Ese día tan feliz por no poder vencerlo. En todo el mundo yo lo anuncio.
Día feliz, día feliz, el día que el Señor lavó todo mi pecado. Siempre feliz, lloro, siempre con gozo. Yo vivo. Día feliz, el día que el Señor lavó todo mi pecado. El Señor lavó el pecado de ustedes. Uno tiene que creer simplemente en ello. Amén. ¿Son pecadores? Ustedes cometieron pecado, pero el Señor le perdonó. Entonces no son pecadores. Día feliz, día feliz. Estamos agradecidos. Vamos a orar. Dios Padre, mediante la sangre, Señor, hemos sido perdonados y hemos hablado acerca de ello. Claramente en la Biblia está escrito, pero la gente no sabiendo. Hay mucha gente que sufre por el pecado. Señor, anunciando este pecado, con gozo queremos erigirnos. Sea cuando fuere, cuando estamos delante del Señor, con gozo queremos estar. Y alrededor de nosotros hay gente que no obtuvo el perdón del pecado y está amarrado a la ley. Ahora, despojándose de ello, queremos que viva una vida bendita, feliz. Queremos que nos otorgue esa sabiduría, ese poder. Le agradecemos. Oramos en nombre del Señor Jesús. Amén. Muchas gracias.